Le puse por título La expiación limitada. O sea que Dios salvó a un grupo, no a todos, un grupo. Expiación limitada. Este es el punto número 3 de Juan Calvino. Porque Juan Calvino en el debate con Jacobo Arminio, el holandés Jacobo Arminio, en el siglo XVI, que ya fueron en siglos que debatieron con Calvino, los discípulos de Arminio, porque Arminio pero él fue el maestro, Jacobo Arminio, que para mí era un semi-pelagiano, heredado en el siglo V de ese monje Pelagio, que la iglesia lo consideró como un hereje. Entonces Calvino estableció 5 puntos. Punto número 1, la total depravación del hombre. El punto número 2, elección incondicional. No hay condición. Entonces el punto de Arminio, todos eran diferentes. En el 1, Arminio decía, para responderle a Calvino y contradecirle, que el hombre no estaba dañado totalmente, que se quedó con la fe y una voluntad y una facultad para poder él mismo buscar a Dios, porque cada quien defiende sus intereses. Entonces en el punto número 2 de Calvino, él decía la elección incondicional, o sea que no hay condición, es una elección incondicional. Arminio decía, no, es condicional, usted tiene que hacer algo. Y si usted no hace eso, la condición que te pone Dios, no será salvo. Calvino decía, el punto número 2, es por gracia. El hombre no hizo nada y no le puso condición. Para ir al cielo ni siquiera Dios le pone condición de ser santo, porque es por la justicia de Cristo. A Cristo sí le puso condición, porque Cristo tenía que cumplir la ley para dar una ofrenda de justicia. Ahora, en cuanto a la mayordomía es otra cosa, hay condiciones, las cosas se ganan, la salvación no. Una buena reputación, portarse bien, dar testimonio, fruto, eso se gana, respeto se gana. Una cosa, y eso se pierde también porque es una carrera y puede ser que usted no llegue ni yo. Eso se pierde. La iglesia está confundida, creen, cuando habla, una cosa es la justicia y otra cosa es la carrera, la obediencia a Dios. Eso se puede perder, convertirse en mi vida en un infierno. Eso es lo que se pierde, pero no es la salvación porque no es condicional. Ni para ir al cielo yo voy es por la santidad de Cristo, no es por la mía. Arminio decía, no, es condición. Ya usted tiene la fe que no tiene que dártela. La gracia común. Hay una gracia especial, los teólogos llaman, y Arminio decía que la gracia común es para todo el mundo, o sea que todo el mundo tiene fe. Entonces para usted ser, según Arminio, para usted ser cristiano, usted tiene que aceptarlo, porque la decisión es tuya. La salvación está ahí para todo, universal, y usted tiene que aceptarlo. Pero después que lo acepta, entonces él te hace nacer de nuevo. Pero la decisión la haces tú. Entonces tiene que perseverar, ser obediente, porque si no te pierdes, te vas a caer en un momento dado. Yo digo, eso no tiene ni lógica, porque en primer lugar el pecado es un estado. Porque ellos se siguen 2 cosas. Arminio dice, no es solamente el día que usted acepte a Cristo. Ahí usted tiene que caminar bien derechito. ¿Y quién va a llegar al cielo si es así? Porque cualquier error la pierde. Pero sin cometer errores, ya nosotros, el estado, como dijo David, yo nací en iniquidad, es pecaminoso. El pecado es una acción, un efecto de una causa de que mi estado está dañado y ahí viene el efecto, un resultado de que yo soy pecador. Entonces ellos dicen que tú tienes que cuidarla porque la pierde. Eso no tiene ni sentido, es absurdo, ni lógica, porque aunque usted la cuide, ya mi estado está dañado. Siempre me van a llegar malos pensamientos. Pensamientos un día semisucios, sucios, feos, malos. Siempre voy a pecar. Entonces es imposible llegar al cielo. Ellos dicen, usted pone la fe, al Jacobo Arminio, y la obediencia tiene que perseverar para que pueda ir al cielo.
sea, que es elección condicional, hay una condición. Y Efesios dice que es por gracia, que no hay condición. Es por amor que Dios nos ha tenido a nosotros y por gracia. No tiene lógica, hermano. En estas clases de doctrinas, yo les ruego de todo corazón, porque no me lo quiero imponer, yo le digo los 2 puntos. Es para que usted escoja, no se me sienta, por favor. No es mi objetivo, mi empeño. No se me sienta cargado. Si usted no entiende eso y le gusta Arminio, quédese ahí. De todo corazón, no me voy a enojar y no hay problema, porque para no caer en dictadura. Si usted no entiende, usted dice que es el hombre que escoge, que a mí no me cabe en la mente eso, entonces que ojalá la de Jacobo Arminio y lee la de Calvino. Entonces el punto, todos los puntos de Arminio contradecían los de Calvino. El segundo punto de Arminio, de Juan Calvino, era la elección incondicional. El primero, la total depravación del hombre. El segundo, elección incondicional, no hay condición. El tercer punto era la expiación limitada. Calvino decía, y los reformadores, que él vino a morir a dar su vida y a morir por su pueblo, hermano. No por todo el mundo, por un grupo limitado de elegidos desde antes de la fundación del mundo. Tremendo punto, que todo se relaciona uno con otro y tienen sentido bíblico y tienen lógica. Usted lo puede razonar. Entonces, en este estudio que nosotros vamos a empezar hoy, escogimos el punto número 3. La expiación limitada. Limitada, también le dicen particular, que fue por un grupo que él murió. Y usted diría, Agustín Hipona decía, ¿y todo el mundo? Sí, él no murió por todo el mundo, murió por un grupo determinado, los elegidos. Y todas las gentes se ven. Yo le aporto algo. Algunos reformadores dicen que murió. Yo digo que no, se beneficia. El sacrificio de Cristo es propicio a todo el mundo. Usted diría, ¿por qué? Gracias por preguntarme. Es propicio a todo el mundo, porque si no hubiese sido porque Cristo vino a la tierra, Él tenía que hundir la tierra, destruirla. La tierra está de pies por el sacrificio de Cristo. Fue propicio a los impíos, no para justicia, para cubrirlo, para darle el agua, darle los alimentos, hacer llover. Fue propicio para todo el mundo, la ayuda, el sacrificio de Cristo. Pero para salvación no. Como decía Agustín Hipona, hay que saber diferenciar. En cuanto a la justicia, fue un grupo. Y eso se llama expiación limitada particular por un grupo. Ese es el estudio que vamos a empezar hoy. Ese es el título. La expiación limitada. El tercer punto de los 5 puntos de Juan Calvino. Usted ve desde que yo empecé que eso es lo que estamos haciendo. Eso se llama estudiar la Biblia. Que uno se siente con la Biblia y una libreta o el iPad. Yo empecé a pastorear, yo no estudiaba la Biblia. Desde que me paraba aquí, cogí un texto y empezaba a vocear. No se prospera así. A sermonear. Busca, en el nombre de Jesús. Sí, deja de estar haciendo eso. Entonces un día me senté y me dijo, tengo que estudiar teología, estudiar la Biblia para poder enseñar, y siempre háganlo. Entonces siempre cuando uno esté estudiando, busque también lo que dicen los opuestos. ¿De dónde surgió eso? ¿Qué piensa? ¿Quién es Pelagio? ¿Quién es Jacobo Arminio? ¿Dónde empezó? Etcétera, etcétera. Entonces, en esa expiación limitada, expiar es que alguien muera por el otro. En nosotros fue una expiación vicaria, sustitutiva. Alguien murió por mí y por ti. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificamos los animales, era un tipo del que iba a devenir
ahí se estaba revelando la expiación. En el nuevo se aclaró que fue la redención, el sacrificio expiatorio, vicario, sustitutivo, por el que tenía que morir era yo, de Cristo. Destruyó los dos imperios en la cruz, el pecado y la muerte. Como dijo Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Destruyó el pecado, haciéndose pecado, destruyó la muerte, muriendo, porque el castigo del pecado cayó sobre él. Tenía que caer sobre nosotros, niños, y cayó sobre él. Y hubo algo que la justicia pedía, y él la satisfizo. La perfección. Vivió una vida 33 años inmaculada, sin pecado. Eso pasó en la cruz del Calvario. Entonces en esa cruz él estaba expiando los pecados de su pueblo, expiación de un grupo de los elegidos, para darle la eternidad, para que vaya al cielo. Y los demás, los que no son elegidos, porque hay doble elección, uno para ser reprobado y uno para vida, y uno para llevarlos al cielo. Los demás le estaba beneficiando, yo le llamo así el sacrificio de Cristo, porque eso lo beneficia. Es propicio a todo el mundo, Cristo. Si no hubiese sido por Cristo, Dios tenía que destruir el mundo. Y su ira fue aplacada. Eso se llama propiciación, perdón. Cubrir, como la lámina del arca del pacto, caporé, cubrir, propiciatorio se llamaba, el propiciatorio. Y en esa arca del pacto estaban las dos tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un pedazo del maná. Maná quiere decir, ¿qué es esto? Que fue el pan que Dios le dio a Israel en el desierto, que fue la rebelión del pueblo, pero el propiciatorio cubría esa rebelión. Él ha cubierto la rebelión de todos los hombres. Él es propicio de los impíos también, porque hace salir el sol, la lluvia cae, los alimentos, y has tenido misericordia de los impíos. Pero en cuanto a justicia, solo los elegidos. Hay que saber diferenciar. Y así es el título, expiación limitada. Yo le puse aquí la biografía, o sea, los libros que hemos sustraído son los que más me gustaron, hablando de expiación limitada. El de Luis Berro y Charles Hall. Este estudio, yo siempre le envío los estudios cuando lo termino. Estos estudios usted puede predicar con ellos. Un ejemplo, un día usted puede decir, vas a predicar. Y eso es lo que la carga mía con la iglesia. Déjame predicar de expiación limitada. Esas prédicas no se están viendo. Sino, usted ve los títulos de la prédica, pero no se está predicando doctrina. No se está predicando doctrina. Los bautistas están predicando doctrina, pero en el mundo carismático es muy difícil, lo puede buscar. De 1000 aparece uno que esté predicando, muchos se remonean y no se madura, no se aprende así. Entonces yo puse por título expiación limitada. ¿Le están traduciendo los jóvenes? Okay. ¿Por quiénes Cristo murió según la Biblia? Ahora mismo hago una dicotomía. Divide el cerebro en 12. Saque eso de la mente, que murió por todo. Universalismo, todo el mundo. Hay muchos textos que dicen que es todo el mundo, pero cuando la Biblia menciona que de tal manera amó el mundo, ahí está hablando de totalidad, pero el mundo no está hablando de totalidad, nunca. Hay momentos que sí, por eso hay que leer en contexto. Hay un contexto que está hablando de totalidad. Y hay otro que no es de totalidad, no es el 100%. Y eso es lo que nosotros en esta serie de estudios, yo le insto a estudiarlo. Vamos a demostrar. Definición de la posición reformada. Nosotros tenemos el pensamiento nuestro de la reforma, aunque difiramos en algunos puntos.
La posición reformada enseña, yo le puse aquí como en la introducción, que Cristo murió con el propósito de salvar efectivamente y con toda seguridad. Me gustó esta de Luis Vero, este pensamiento. De salvar y a los elegidos, a los predestinados. Por eso fue que Cristo murió. Al impío lo beneficia, claro. Pero para dar vida eterna, los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba Jeremías ya. Cuando Dios dijo en Jeremías 1, antes que naciese te conocí, te santifiqué. Y te di, antes de nacer. O sea que desde antes de la fundación del mundo, Él ya me había elegido. Y ya Él me conocía. Y desde el vientre de mi madre empezó Dios a tratar conmigo. Ya el embrión mío y el tuyo ya vieron sus ojos. Es hermosa la palabra, el pensamiento de Dios. Cuando uno dice lo contrario, pero lo puede decir, hermano, no encaja con el pensamiento de Dios. Por eso la doctrina que más encaja es la de, yo le llamaría la agustiniana. Algunos dicen calvinista, pero yo le llamaría paulina. Entonces, esa expiación limitada es para darle salvación a los elegidos y nada más a los elegidos, dicen los reformadores. Me gustó esa definición. Poderosa y nada. Entonces él enfatiza y nada más a ellos. Esto equivale a decir que murió con el propósito, Cristo murió con el propósito de salvar solo a aquellos a quienes aplica con positivo efecto los beneficios de su obra redentora. Expiación limitada estamos hablando. El plan hecho, se han hecho diversos intentos en círculos que pretenden ser reformados para modificar esta posición. Siempre vienen las modificaciones. Que Él no murió por los elegidos, sino por todo, y usted escoge, etcétera, etcétera. Y vienen muchas modificaciones. Los arminianos holandeses sostienen que Cristo murió con el propósito de hacer posible la salvación para todos los hombres, sin excepción, aunque no todos se salvarán. Eso dicen los arminianos. Él murió por todos, aunque no se van a salvar a todos, sino el que acepta. Ellos dicen, Dios dio la salvación para todos. Los arminianos. ¿Están conmigo ahí? Pero hay una gracia común. Hay una gracia especial y una común. Ellos dicen, esa gracia común se la dio a todos. Usted nace con fe, dicen ellos, los arminianos. Todo el mundo. Si quiere aceptar eso, siempre les repito, no hay problema. Entonces, si usted decide, la salvación fue puesta para todos. Si usted viene un día, está predicando el evangelista o en la calle y usted que decide, usted dice, no, yo lo acepto. Entonces ellos dicen inmediatamente que usted lo acepta, porque primero viene la fe. Él te hace nacer de nuevo. O sea que la fe precede al nuevo nacimiento. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque le mata el gallo en la funda inmediatamente. Porque dice Efesios que nosotros estábamos muertos. Primero hay que hacerme nacer de nuevo para que tenga lógica. Y después yo lo acepto. Pero que un muerto, lo primero que usted tiene que hacer para hablar con él es resucitarlo. Pero ellos dicen que no, que estaba semi-muerto, que tenía la fe. Entonces yo, como ellos dicen los arminianos, usted tiene la fe común que te da Dios, la gracia común a todo el mundo. Si usted coge un día y lo acepta, pero ahí todavía no es salvo, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Usted confiésalo, Señor, yo te acepto. Por eso que los evangelistas, porque esos son arminianos, hacen el llamamiento. Bueno, yo te acepto.
Yo desde niño siempre lo aceptaba asustado para no perderme. Pero de ahí empezó ya a ser cristiano. Entonces, después que usted lo acepta, Él te hace nacer de nuevo. Pero todavía ahí, hermano, usted no va al cielo, ¿sabe? Tiene que perseverar. Te exigen la perseverancia, una obediencia. Y si un día usted se extravió un poco y peca, se quedó. Entonces, para mí, yo digo, no, pero el pecado es un estado. Sin uno hacer nada, ya uno es un pecador. Es un pecador. Nunca, entonces nadie va a ir al cielo. Ellos dicen que después que usted lo acepta, se te imputa la justicia, usted decide. Se te imputa la justicia, pero ahí no se queda todo. Entonces tiene que vivir, perseverar hasta el fin. Si cae un día y peca, se queda, porque la salvación se pierde, dice ella. Pero eso no tiene ni sentido. Pero al mismo tiempo ellos dicen que Dios es soberano y todopoderoso. Se contradicen, porque si la enseñanza es así, entonces Él no es todopoderoso, no es eficaz, porque se perdió. No concuerda, no concilia con el pensamiento de Dios. Es que la salvación depende del hombre y Él la cuida. Nosotros decimos, como los reformadores, el apóstol Pablo, que inmediatamente lo que se da no se quita. Yo nazco de nuevo, me imputan la justicia, después viene la fe. La fe no precede el nuevo nacimiento. Y ahí mismo ya yo soy salvo ya. Por eso que yo, como le decía al siervo Lewis en estos días, el punto número 4 de Calvino yo lo quitaría, que es perseverar. No se me alarme, hermano, no sé, yo no te quiero violentar, no te me alarmen. En cuanto a la justicia, no hay que perseverar, el que perseveró fue Cristo. Porque entonces por obra, inmediatamente que usted le añade un puntito que usted haga es obras. Y Efesios dice 2:8 que por gracia soy salvo sin obras. Una cosita, una silla que usted mueva. Si usted dice ya, no me voy a portar bien para ir al cielo, y eso es obras. No hay lógica, no se puede contradecir la Biblia. Entonces Calvino le puso perseverancia. Yo no se lo pondría hablando de ir al cielo. Ahora, perseverancia, que es una carrera, en cuanto a la mayordomía, sí yo se lo pongo, ¿entiende? Inmediatamente, si yo no soy cristiano, que yo, un ejemplo, no tenga el Espíritu, y ahora mismo, Dios me hace nacer de nuevo y me pone su Espíritu, ahí mismo yo soy salvo ya. Ahora, la perseverar, sí, tengo que perseverar. Pero es para que el propósito no se pierda en mi vida y me pudra aquí y todo se dañe y vivas y la salvación sea vana. Pero para ir al cielo no, ya Cristo fue el que perseveró. Porque es por Cristo que yo voy al cielo. Entonces yo voy a perseverar para ser un obrero fiel. Para terminar la carrera. Porque eso sí se pierde. Por eso yo le quitaría, para mí, respetando a Calvino, ese punto. Ahora, si hablando de obras, de administración, se lo dejaría, pero ahí Calvino está hablando de justicia, que inmediatamente que usted nace de nuevo, no es que vas a ser salvo. Si usted tiene que perseverar, pero perseveran, pero hay cristianos que no perseveran, se van al mundo, hermano, porque usted lo ha visto. Y se apartan de la fe. Pero no son réprobos, ya nacieron de nuevo, van para el cielo. Ahora Dios es soberano, Él lo vas a traer. Este mensaje escandaliza a las gentes. Un día a mí alguien me preguntó, este pastor dominicano en los 70, que era un gran evangelista de ese mundo carismático y voceaba mucho arminiano. Se me olvidó el nombre de él ahora. No me llega. Si me llega más adelante. Él se fue al mundo. Y un día en una estación de gasolina se que prendió en fuego. Si él tiene el Espíritu, no se pierde, hermano.
Si nació de nuevo, seguro que vas para el cielo. Ahí se perdió el propósito y no perseveró. Pero que la salvación no es por la perseverancia mía, porque entonces es por obra. Desde el mismo día que Él me engendra y me imputa la justicia, ya soy salvo. No es que voy a hacer, ya soy salvo. Y usted diría, si mañana yo me voy al mundo, es salvo. Eso es un escándalo para la iglesia. Está mal y se pierde el propósito y cae bajo la ira de Dios aquí en la tierra. Pero yo voy al cielo, a eso no se le puede añadir nada. Aunque no te quepe en la mente, no le puede poner nada al lado. Solo es la justicia de Cristo. Nada, nada, nada. Porque no es por obras. Y eso sí es lo más difícil para la iglesia aceptarlo. Por eso yo le digo a ustedes, si no lo acepta, por favor, no me salga de ahí preocupado, cargado. Usted coja a Jacobo Arminio, cójalo. Eso no es nada, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, eso no es pecado. Tiene derecho a pensar. No te quiero violentar, si a ti no te cabe en la mente eso, escoja eso que usted es, que hace todo. Porque yo sé que estos mensajes son muy fuertes. Por eso es que los predicadores no quieren hacerlo. Porque se dicen, no, pero es injusto Dios. La salvación se le ofrece, eso dice Jacobo Arminio, sobre la condición de la fe y de la obediencia evangélica. O sea, usted ve, la condición es, ¿no? Como usted nace con fe. Y si usted lo acepta, pero después tiene que obedecer todo el tiempo, no puede caerse porque te queda. No tiene sentido ni lógica eso. Porque son dos condiciones. Usted lo acepta, confiéselo y después tiene que estar bien bajito, pianito ahí. Porque cualquier cosa se queda. Yo antes vivía asustado porque yo estaba en ese grupo. Cuando era joven, mi iglesia, yo me crié en una iglesia. Digo, me voy a quedar. Todos los días usted tiene que estar presionándose. Me puedo quedar si viene hoy. Me quedo. Inseguridad. Una condición que ellos pueden cumplir en virtud del don de Dios, de la gracia común. Usted ve, una gracia común para todo el mundo, que es universal la expiación, que Él murió por todos. O gracia suficiente para todos los hombres. Prueba de la doctrina de la expiación limitada, que es el tema. Prueba de la doctrina de la expiación limitada. Pueden darse las pruebas siguientes acerca de la doctrina de la expiación particular. Los reformadores le dicen limitada o particular. Vamos a dar unas cuantas pruebas que Dios murió por un grupo. O si no, usted contradice los atributos de Dios. Debe afirmarse primero que como un principio general, que los designios de Dios, designios en Naomi es el plan, propósito, designio de Dios, son siempre eficaces. Inmediatamente que un hombre adquiere la salvación, como dice Jacobo Arminio, y si se pierde, ya Dios deja de ser omnipotente y no es eficaz. Usted ve que la doctrina de Calvino se puede conciliar con la forma de Dios pensar. Le está diciendo, usted ya no es soberano ni omnipotente, tampoco eficaz, porque se perdió, no tiene poder. Entonces la doctrina de Jacobo Arminio, que es agustiniana, y del apóstol Pablo, coincide con el pensamiento de Dios, porque dice que es eficaz, que nadie se le pierde,
Jesús dijo, ninguno se perdió, solo Judas, el hijo de perdición, para que se cumplan las escrituras. Esa es la prueba de la expiación limitada, que es eficaz, es eficiente, es eficaz de toda seguridad. Y no pueden frustrarse por las acciones del hombre. Aunque se porte mal, no se pueden frustrar la salvación, porque es eficaz. Esto se aplica también al propósito de salvar a los hombres por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es soberano y sus decretos son inmutables. Hay voluntad permisiva y voluntad perfecta. Y cuando Dios se propone algo, como es todopoderoso, lo logra. Y esa es la prueba de la expiación limitada. Por eso nadie se va a perder. Porque eso es eficaz. Llamamiento eficaz. En él no hay fracaso. Si se pierde, fracasó Dios. No se puede reconciliar esa doctrina. Le está llamando a Dios que no tiene poder. En Juan 21:21, si quiere lo puede buscar, lo voy a leer rapidito. Aleluya, ese texto me lo puso Dios esta tarde. Juan 21:21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, hablando de Juan, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti es eficaz, hermano, todopoderoso. Amén. Despierte, hermano. Bien, hermano, siempre cuando uno estudia a Dios, usted podría decirle, no, hay una epidemia en las iglesias, muchos hombres en adulterio. Mire, hermano, no sé si Dios quiere que usted no caiga, ni en eso cae, hermano. Porque es eficaces las cosas de Dios. Si cuando Dios se propone algo, eso es lo hermoso de la doctrina calvinista. Él lo logra, hermano. ¿Sí o no? Cuando Él dice, voy para allá, es para allá que voy. No hay quien lo pare. Como dice la canción esa, voy para allá. Aunque tu padre no quiera. Ese hombre estaba bien enamorado ahí. Cuando Él dice, no se va a perder uno, porque eso es todopoderoso y soberano. Eso es el armeniano humanismo, puro y duro. Porque le está diciendo a Dios mentiroso. Aquí con Juan, que Pedro le formuló la pregunta y él, porque Pedro estaba buscando puesto y estaba ansioso. Mira, si yo quiero que él quede cuando yo venga, ¿a ti qué? Él hace lo que él quiera, hermano. Como dicen Romanos, yo tengo misericordia con el que yo quiera y tengo clemencia con el que quiera. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, lo que quiere decir, lo que está diciendo ahí, hermano, Dios, que yo soy tan poderoso que yo hago lo que yo quiera. Si yo quiero que él no muera, no va a morir. Mire, hermano, si Dios dice un decreto, como le decía ahorita, dice, no, ese varón, ese pastor que está predicando ahí, no me va a caer. No cae, hermanos.
No cae, estoy hablando no de salvación, sino de una inmoralidad. No cae, hermano. Cuando Jonás, Dios lo mandó a Nínive, él no quería ir, hermanos. Y Dios mandó un pez y se lo tragó. ¿Y tú sabes dónde fue que el pez lo vomitó? Ahí mismo en Nínive, en la orilla. Porque hermano, Dios lo dijo que tú vas. Y Él no obliga a nadie. Hay una voluntad, un libre albedrío nuestro, que Dios lo respeta. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que cuando Dios se propone algo, hermano, Él lo hace. Y fue un punto. Si Dios me quiere guardar de una inmoralidad, Él me guarda. Yo me esfuerzo y hago como que trabajo como si dependiese de mí. Me cuido, pero Él me guarda, hermanos. Porque Dios trabaja a diario. Jesús dijo, el Padre y yo hasta ahora obramos. Yo he visto personas que alguien lo ha salido a matar con el arma ahí en la cabeza y no lo mata, hermano, porque Dios dice que no. O el cuchillo, un arma cortante, blanca, como se le ahí. Y se le cae, o viene algo, ¡pam! Poder omnipotente, poderoso, soberano Dios, absoluto. Si hubiera sido su intención salvar a todos los hombres, este propósito no habría podido ser frustrado por la incredulidad del hombre. O sea, si Él quiere salvar a todo el mundo, Él lo salva, porque Él es todopoderoso. No se frustra. Ese es un principio que siempre hay que tenerlo claro, que ahí los arminianos no pueden conciliar con Él. A mí me gustaría pero que la Biblia no dice así, que salve a todo el mundo. Yo casi no predico infierno por eso. Pero que la Biblia no dice así. Tampoco la Biblia dice que Él le dejó eso a nadie. Yo puedo aceptarlo ahí mismo. Y no es como dicen los arminianos, que ahí mismo yo nazco de nuevo. Eso no es así. Es una operación que Él hace Dios el día que Él quiera. Como el arminianista, el pelagiano Charles Fiennes en el siglo XVII, creo, XVIII. Se admite completamente que solo un número limitado será salvo, un número limitado, expiación limitada. En consecuencia, ellos son los únicos que Dios ha determinado salvar. Punto B. La Escritura repetidamente califica a aquellos por quienes Cristo puso su vida de un modo tal que indica una perfecta limitación. Siempre por toda la Biblia se ve una limitación. No es universal el sacrificio de Cristo. Lo beneficia a todos. Aquellos por quienes sufrió y murió se llaman de varios modos. A ese grupo limitado Jesús le llama de varios modos. Él le dijo a ese grupo sus ovejas, mis ovejas. Los hijos que usted tiene, eso se llama una limitación. Mis 3 hijos. Un ejemplo, yo tengo 6 hijos. Con Ricky, 6 hijos. Y Lewis sería 7, porque Lewis lo crié yo, así como 7. Biológicos que salieron de mi vientre. Yo tengo 4 o 5, porque la primogénita partió con el Señor, Samily. Está en el reino de Dios. O sea, que fueron 4 mujeres que tuve y un varón, 5. Y Lewis y Ricky 7. Ricky yo lo adopté. Es mi sobrino, por hijo mío. Yo lo adopté. Él tiene mi apellido. Y Lewis, por eso esos son mis nietos todos. Nietos, quiero que me ayuden ahora. Necesito su ayuda. ¿Cuánto tengo entonces? Lewis tiene 6 niños.
Chaydi y Amiel tienen 3, van 9 nietos. Y la nena de Ricky Isabelita, que nació, 10 nietos, ¿está bien? Son 10. 10 nietos tengo. Pero que ese mismo pensamiento, extrapolarlo a la Biblia, así es Dios. Él dice mis ovejas. Él es limitado por toda la Biblia, una elección. Él le llaman esa expiación. Y siempre cuando la palabra dice todo mundo, hay que leer el contexto. No quiere decir la totalidad. O nosotros cuando hablamos diario, usted diría, si usted le pregunta a alguien, y ese tipo de carro nada más es para los ricos, porque es muy costoso. ¿Cómo que usted le responde? No, ese carro es para todo el mundo, el que quiera comprarlo. Pero no está hablando de la totalidad, lo que está haciendo una diferencia. Y así cuando la palabra habla mundo, menciona mundo, hay un momento que está hablando de la totalidad, pero hay otro que no. Cuando uno dice, no, pero usted estaba en una fiesta, va a una fiesta, y le preguntan, había muchas gentes en esa fiesta. Usted dice, ¿cómo usted responde? Yo lo he hecho. Ahí estaba todo el mundo. Por Dios, estaban, hermanos, ¿cuántos millones hay en el mundo de personas? 7,000, ¿verdad? 7,000 millones. Ahí no estaban todas esas gentes, no caben. Pero cuando usted va a una fiesta y alguien le pregunta, usted le estaba diciendo que había mucha gente, pero no todo el mundo. Uno dice, no, había mucha gente. No, ahí estaba todo el mundo. A veces las nietas mías, las hijas de Chaydi, Rachel, ella me decía a mí, cuando yo abrazaba a Chaydi, a la mamá, digo yo, she's mine. Digo, no, ella es mía. Pues sí son las cosas de Dios, hermano. Dios decía, los levitas son míos y yo soy de ellos. Propiedad por toda la Biblia. Juan 10:11, él le llama a ese grupo limitado que vino a salvar sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, estoy leyendo en Juan 10:8, su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importa. Y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. Y mire, hermano, qué palabra más poderosa. Y a mí me gusta ese Juan 10. Y conozco mis ovejas. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Pero no ahora, desde antes de la fundación del mundo, porque Romanos 8:29 dice, antes en la eternidad los que conoció, a estos predestinó. Es grande servirle a Dios. Yo la conozco, mis ovejas. Y las mías me conocen también. Aleluya. Expiación limitada. Qué tremendo texto, amados. El pensamiento de Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, no por todas, por las mías. Yo pongo la vida. También tengo otras ovejas. Ahí está hablando de la de Israel. Ahora está hablando aquí de nosotros los gentiles. Yo tengo otro grupo
expiación limitada por todas partes de la Biblia. Porque hermanos, con este evangelio humanista, usted ve las gentes en las iglesias, hermanos, rabioso, incómodo, materialista del dominionismo, del reino ahora, la superfe, la metafísica. Usted ve los cristianos, Dios me falló porque yo le pedí esto y no me lo dio. No, que yo estoy muy pobre, me falló. Blasfemando el nombre de Dios. No, que mira, me falló, estoy enfermo, me falló. Porque ya no son, ellos no son siervos de Dios, sino que Dios es su siervo para hacerle los mandados a ellos. No, que yo sembré, como me dijo el líder, siembra 10 y te dan 100 o 1000 y no me lo dio. Yo tengo otras ovejas, aparte de Israel, porque los dos rebaños lo unió y formó uno solo, que no son de este redil. Ahí estaba hablando de nosotros, los gentiles. Un gentil era alguien que no era judío, niña, joven. Aquellas también debo traer expiación limitada. Siempre la Biblia se refiere a un grupo específico. Y las que yo tengo, esas me conocen. Y oyen mi voz. Pero esta, la que yo voy a traer, también oirán mi voz. Y habrá un rebaño para los dispensacionalistas que dice que son dos rebaños, Israel y los gentiles. Es uno solo rebaño, aleluya. Y un pastor, él le llama a su pueblo mis ovejas. Amados, claro, el problema de la teología es la interpretación. Los arminianos, para interpretarle eso, ellos miran, por eso es que hay tanta confusión, pero respetándolo. Ellos dicen, no, porque Jesucristo está hablando no de un grupo particular que oyen su voz, sino que sustrajo la metáfora de lo que es un pastor en el Medio Oriente y la extrapoló para él. Pero no está hablando de limitación. Lo que pasa es que está hablando, oye, cómo se arreglan las cosas. Como hablan los pastores, que los pastores del Medio Oriente conocen sus ovejas, ellas oyen su voz y lo conocen a él y él la conoce a ella. Entonces él habló así, pero él está hablando de un grupo. Oye, como porque usted interpreta lo que le da la gana. Ese es el problema de la iglesia. Y ahí mismo los arminianos lo interpretan así, eso. Digan, no, no es un grupo limitado. Lo que pasa es que los pastores de Israel, ¿me están entendiendo? Hablaban así. Así que hablaban los pastores de Israel, usando el símbolo de oveja. No, esas son mis ovejas, este es mi rebaño, yo la conozco, ellas me conocen. Entonces Cristo usó una metáfora y eso es una aberración. Cristo en ese momento estaba hablando de un grupo específico, aunque estaba usando el lenguaje de los pastores naturales, de rebaños, de ovejas. Pero él dijo, yo tengo un grupo de ovejas. Ellas hablando de nosotros, los elegidos, ellas me van a conocer. Yo la conozco a ella. Ellos no escuchan la voz de nadie, sino la mía. Un grupo limitado. Pero en las interpretaciones la gente interpreta lo que le da la gana. Lo acomodaron muy bien ese texto ahí, como anillo al dedo. Estratagemas de hombres que para engañar, dijo el apóstol, usan la altimaña del error. Entonces, ¿cómo le llama a Cristo a ese grupo limitado que él llamó mis ovejas? Ellos me conocen a mí, yo la conozco a ella. También ese grupo limitado él le llama amigos.
Juan 15:13. Aleluya. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida. ¿Por qué? Reina Valera 60, por sus amigos. A ese grupo expiación limitada, él le llama oveja. Ahora le dice, esos son mis amigos. Un grupo limitado del mundo entero. Yo tengo amigos. Siempre hasta en nuestra relación hay limitaciones. A mí una vez, me llega a la mente ahora, hace poco, creo que como un mes, en la universidad que yo estudié, yo estudiaba medicina y ese grupo de graduantes, los estudiantes se reúnen de tal año siempre. Y ese grupo le llaman promoción. Eso es hermoso. O sea que estas nenas que están estudiando, que ellas salieron de la secundaria, de la high, que vayan a la universidad y después 20 años profesionales se reúnan con hijos, familias. Entonces el grupo de nosotros un día, creo que a las 2:30 de la mañana me estaban llamando mis amigos, un grupo específico que nos estudiamos juntos cuando éramos jovencitos, 22 años. Ahora se escucha mucho, como ha pasado tantos años, y yo le preguntaba, ¿y fulana? Le pregunté por una doctora que se llamaba Esperanza. Yo la vi una vez en un hospital en pediatría. Y Esperanza, ay, ella murió. Se escucha mucho esa palabra. Porque me dolió, ay, qué pena. Le pregunté por otro compañero, no, él murió. Reynoso, yo te llamé a ver si que nos reunimos aquí en República Dominicana, el grupo de nuestra promoción de estudiantes. Y uno es cirujano, otro es director de un hospital, etcétera. Y tú estás dispuesto para que meterte en las redes y con nosotros y un día cuando nos reunamos tenerte presente. Yo para no hacerlo sentir mal, a mí no me gusta eso. Porque no me gusta mucho ir al pasado. No se lo sentí mal. Yo digo, no hay problema. Pero así frío, no hay problema. Cualquier cosa. Aquí estamos todos. Y entonces yo me puse bien alegre porque después de 40 años escuché la voz de todos. Aló, ¿tú me escuchas? De los tiempos de estudiantes. Y también me puse como nostálgico. Wow, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Y en qué tú estás, muchacho? Recuerdo que me dijo uno, tú estás pastoreando ahora. Pero tú eras bien inquieto. Pero ya el Señor me secuestró. Por eso es un grupo, era un grupito. Y ellos no permiten a nadie que no sea de otra promoción, sino de ese grupo específico. Los amigos que estudiamos juntos en las malas, en las buenas, un grupo limitado. Ellos no permiten más nadie ahí, sino ese grupito. Y yo pertenezco a ese grupo porque yo fui de esa promoción, los que andaban juntos, ¿sí? Pasando las necesidades. A muchos no le ha ido tan bien, a otros le ha ido mejor. Hay uno ahí que tiene una posición muy alta ya, que es el director de un hospital. ¿Y cuándo nos vamos a ver? No, me gustaría que ustedes vengan para acá. Yo estoy sirviéndole al Señor. Y me dio uno, recuerdo, con mucha sabiduría. Digo, pero ¿por qué tú te alejaste tanto de nosotros? Y después él mismo contestó la pregunta. Porque como él me conoció cuando yo era bien inquieto y andaba rápido en el mundo, usted sabe, a los 25 años, estudiantes. Y él mismo me dijo que es un cirujano ahora allá en República Dominicana, que es uno de los mejores amigos míos, muy amigo. Y él me dijo, tú sabes que lo mejor que tú hiciste por servirle al Señor es alejarte de estos grupos que te afectaban. Si no te alejas, es difícil que sobreviva. Porque es un ambiente de bebida, discoteca, usted sabe. Y él mismo aconsejándome, digo, pues yo le dije a él, wow, tú entiendes.
Sí, no yo, porque yo me alejé. O sea, de todo, yo desde que Dios se me reveló, empecé a alejarme de todas esas amistades, de las discotecas, del ambiente, de todas. Mire, hermanos, Dios es tan poderoso, amados, que Dios me puso a mí un momento, yo lo testifico, que hay que dar los testimonios del Señor, amado. Porque Dios me guardó de ser un delincuente, pero me gustaba mucho el bailar, salsa, merengue, de todo. No era alcohólico, pero bebía en las fiestas. Y Dios me puso una manera que yo no podía ni probar el alcohol, me daba un dolor de estómago y no me gustaba, porque Él hace como Él quiera. Digo, wow, eso es el Señor, el Espíritu Santo. Ni podía, un dolor de estómago hoy mismo. Él guardándome y metiendo sus manos. Pero siempre, hermano, hay un principio en la Biblia y en la vida de los seres humanos. Hay grupos limitados y no es exclusivo. El socialismo quiere la inclusión, pero nunca usted va a tener sus amigos, amados. No se sienta mal por eso. De aquí mismo usted va a tener a alguien que se va a intimar más, se va a acercar, va a hacer más química, le va a contar sus secretos. Eso no es nada, una limitación. No es que usted está dividiendo, pero que tiene sus entes. Y nosotros éramos un grupito que siempre andábamos juntos. Y ahí está el grupito. Unos han partido ya. Y ahí están ellos. Ellos se reúnen. Y me llamaron y me puse bien alegre y triste al escuchar. Lo pusieron en speakerphone. Ellos estaban, parece que, celebrando y me llamaron. Reynoso, ¿en qué tú estás? Recuerda. Y empezamos a hacer todos esos recuerdos. ¿Tú te recuerdas? Digo, wow. Pero tú eres bien quieto. ¿Tú te recuerdas la discusión que tú? Sí. Y cuando te sacaron del aula, ¿te recuerdas? Oh, sí. Y algo siempre que ellos me dicen, pero yo no, tú eres como otra persona. Y eso es importante, porque ha habido un cambio. Y yo estoy hablando contigo ahora y como otro, te veo como más, porque yo era muy acelerado y siempre andaba con ellos, inquieto. Y digo, no, es que tuve un encuentro personal con el Señor. Bueno, pasa buena, etc. Un grupo limitado de amigos. Los discípulos eran 12. Habían, hermanos, 3 bien cerca. Pedro, Jacobo y Juan. Y que estaban en toda. En el monte de la transfiguración. Ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando resucitó aquella niña, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Entonces no se puede refutar esa doctrina, como le llaman calvinistas, expiación limitada, revelación del Espíritu Santo. Por favor, si no te cabe en la mente, escoja la que fue para todo el mundo. No te vuelvas loco. No tienes que estar de acuerdo, por Dios. Entonces le llama a ese grupo mis ovejas. ¿Cómo le dice también? Mis amigos, my friends. Le llama su iglesia, es mía. Hechos 20:28. Mis ovejas, mis amigos. Un grupo limitado. Su iglesia, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La reunión, congregación de todos los redimidos, lavados por la sangre del Cordero.
que Él ganó. No a todo el mundo, a su iglesia fue que Él la ganó por su propia sangre. Le llama entonces mis ovejas, mis amigos y mi iglesia. Primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gracia que será revelada, apacentar la grey de Dios, mi iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuiden de mi iglesia, no por fuerza, no obligados, sino voluntariamente. Un texto muy conocido por nosotros, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Reina Valera 60. Mis ovejas, mis amigos, mi iglesia, los varones aquí que están casados, mi esposa, mis hijos, mi esposo. Efesios 5:25. Ese es el texto que a las esposas no les gusta que se lo lean cuando se van a casar. Una buena mujer le dijo al pastor: yo me voy a casar, pero no me lee Efesios 5. El pastor no la casó. Fanatismo religioso. Yo me someto y no se lo leo. Y machismo puro y duro, como el de Venezuela, Nicolás Maduro. Más duro, no maduro. Amigo, aquel mujer me dice: no me lees ese texto, yo no se lo leo si quiere. Porque la voz es de ella. Ahora en la iglesia sí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mi iglesia. ¿Murió por quién? Por su iglesia, que ahí están todos los elegidos. Mis ovejas, mis amigos, un grupo limitado. Su pueblo le llama también. Su pueblo. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es Salvador, porque Él salvará a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Expiación limitada. Mis ovejas, mis amigos, mi iglesia, mi pueblo. Dios dijo en el Antiguo Testamento: los levitas, los primogénitos son míos. No todos los primogénitos, pero una redención en sustitución de los primogénitos. Él dijo: me van a dar los levitas a mí, son míos. Que hubo una redención, lo cambió por los levitas. De todos los países del mundo, Él dijo: yo voy a buscar un pueblo físico y será Israel y será mío y yo seré su Dios. No todo de ellos, aunque lo ame a todos. Y hace salir el sol para justo y injusto para todo. Son beneficios. Mis ovejas, mis amigos, mi iglesia, mi pueblo, y le llama mis elegidos, Romanos 8:32. Romanos capítulo 8 versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Otra traducción dice los elegidos, mis elegidos, a los que yo escogí.
desde antes de la fundación del mundo. A mis elegidos de Dios, Dios es el que justifica a ellos, a ese grupo determinado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por ellos. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, por esos elegidos, por sus ovejas, por sus amigos, por su iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros tenemos una alabanza muy hermosa, esa, ¿se recuerda? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, nada, etcétera, etcétera. Romanos 9:10. Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, hablando de los hijos de Rebeca e Isaac, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, no habían nacido, pero ellos estaban elegidos para que el propósito de Dios, su designio, conforme a la elección, no habían nacido elegidos, un grupo limitado, permaneciese, no por las obras, porque nunca es por obras, sino por el que llama. Tremendo texto el de Romanos 9. Le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bendita elección. Y como él sabía que la gente se iba a decir, como dice con estas series de mensajes, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, yo hago lo que yo quiera. Mira, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Del que yo quiera. Ese grupo limitado, yo he tenido misericordia. El otro grupo, todos estaban supuestos a perderse, pero yo decidí salvar un grupo. Así que no. Y aquí viene, hermano, tremenda palabra. Yo uso mucho Romanos 9. Tremenda palabra, 9:16 ahora. Léala conmigo. Así que eso no depende, hermano, del que quiere, hermano. El evangelista, usted lo acepta. Mire, hermano, eso no depende del que quiere. Jimmy Swaggart una vez, él dijo que era uno de los más grandes evangelistas. Perdón, ese cayó. Billy Graham. Él dijo que fueron millones de personas en los llamamientos, en esas campañas evangelísticas, que era así, esas cruzadas. Y él dijo que él cree que ni un 1% está en la iglesia. Que si él hubiera sabido eso, pero que él era arminiano, hermano. Cambio la temática. Me pongo a trabajar con las ovejas para que crezcan y llevarla a Dios. Por eso es que los mensajes nuestros son tan prácticos, cosas que suceden aquí. Por eso que usted ve que yo predico mucho y le digo a la gente, no, observe al otro, si es un psicópata, cosas que usted está viviendo, observa a la gente, júzguela, pésela, ve qué es lo que hay. A veces uno puede llevar al lugar, como una película americana aquí, que decía durmiendo con el enemigo. Y eso es terrible, vivir con el enemigo, porque siempre te va a estar acechando y te va a dar ahí, porque está en la misma casa y tiene malas intenciones, te va a acechar. Durmiendo con el enemigo, como aquella película. Entonces esas son nuestras prédicas, a las jóvenes orientándolas. Abre los ojos, no te dejes engañar. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Reina Valera 60. A los elegidos. Efesios 1:4. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Para los que dicen, no, eso fue ahora.
Me apartó desde el vientre de mi madre. Antes que el mundo existiese. Tremenda palabra, ¿verdad, hermano? Me escogió. Él le llama mis ovejas, mis amigos, mi iglesia, mi pueblo, mis elegidos. Un grupo limitado. Aleluya. Me eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él le llama también su propiedad, son míos. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me siguen. Yo las conozco, ellas me conocen. Mi iglesia, mis amigos. Le llama también su propiedad. Primera de Juan 5:19. Mis elegidos. Primera de Juan 5:19, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tremenda palabra, hermano. O sea, que sacó un grupo de ahí. Pero ahí cuando dice mundo no está hablando de la totalidad. Use la lógica, porque ya sacó los elegidos, que van a ser muchos. No son, como dicen los testigos de Jehová, 144,000. Van a ser muy. Ahora, y ahí dice mundo. Pero siempre la gente, desde que escuchan mundo, crees que es todo el mundo, la totalidad, 100%. Si sacó los elegidos, entonces el resto, le está llamando mundo al resto. No totalidad. El resto están bajo el maligno. Él saca a los elegidos. Entonces ahí está, por eso cuando dice mundo y todo el mundo, hay que leer el contexto. Ahí mundo no se refiere, cosmos, a totalidad, porque ya sacó los elegidos, entonces no son todos. Entonces dice en este Primera de Juan 5:19, de toda la gente sabemos que somos de Dios, y el mundo dice, sabemos que somos de Dios, los elegidos, expiación limitada, y el resto, el mundo está bajo el maligno. Aparte de los cristianos, todos los otros están. No está hablando de totalidad. Totalidad es ahí. Si usted coge al resto y a los elegidos y los junta, ahí sí es totalidad. Hay que leer cada vez que dice mundo, leer el contexto. Un ejemplo, si aquí viene un hermanito y me pregunta a mí, hay que leer el contexto. Y me dice a mí, este grupo que está acá, Reynosos, entonces los que somos de Dios aquí nada más somos usted y yo. ¿Cuál es la respuesta mía? No, todo el mundo. Ya cogió la idea, ¿sí? Pero yo no estoy hablando del mundo entero. Ahí en el contexto me estoy refiriendo al resto, los otros. El hermanito viene y me dice, siervo, ¿usted cree que los únicos dos entonces, o me perdona ponerme de ejemplo, cualquier de ustedes que diga, nosotros dos nada más somos los únicos salvos de aquí? Y entonces usted le responde, no, todo el mundo, o sea que todo el que está aquí, todo el que pertenece a la iglesia. Ahí la palabra mundo no significa 100%. De todo el mundo en la faz de la tierra, sino el resto, los que están aquí. Si usted dice un ejemplo, no, Dios vino a salvar nada más a los chinos, ¿cómo usted le responde? No, a todo el mundo. Ahí no está hablando de la totalidad. Dije, no, que también los hindúes van, los blancos, los negros, toda raza. Entonces hay que leer el contexto. Cuando dice mundo, hay momentos que habla de la totalidad, no son todos. Ahí mundo no significa totalidad, porque ya sacaron los elegidos, el resto, muchas gentes. No, como yo decía ahorita, no, ahí estaba todo el mundo. No, en esa parada puertorriqueña en Filadelfia, en New York, había tanta gente, uno dice, ahí estaba todo el mundo. Por Dios, no estaban todos los puertorriqueños, un remanente, un grupo. Así que Dios usa la palabra mundo. O cuando dice toda carne, no es todo el mundo.
Todo tipo de raza, toda carne lo verá, no todo el mundo. Blancos, negros, chinos, amarillos, taínos, de cada grupo saca, es para todos, pero no totalidad. Salmo 4:3. Estamos hablando de propiedad. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Yo escogí al piadoso para mí, lo elegí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Vamos a dejarlo aquí ya para que no se me cansen. Quiero leerle esto antes de terminar. En su sacrificio expiatorio, la intercesión de Cristo, su sacrificio expiatorio, su intercesión, su obra intercesora es por los elegidos, no es por todo el mundo. Juan 17:9 y terminamos ahí. Tremenda palabra. Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, tampoco totalidad se refiere. Por el resto, aparte de los elegidos. La intercesión de Cristo, hermano, expiación limitada, un grupo. Yo ruego por los que tú me diste, por ese grupo, pero no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ahí yo termino. Está claro, amado, ¿verdad? Por favor, si no te cabe en la mente, métase en el arminianismo, no hay problema. Pero siempre órele a Dios que le revele. Expiación limitada. Un grupo limitado. Ellos usan esos textos que dicen todo el mundo para refutar la doctrina agustiniana calvinista o paulina mejor. Refutarla. Y vino a morir por esos grupos. Y ese grupo le va a dar eternidad y lo va a guardar en esta tierra. Lo vas a proteger. Lo va a ayudar a la gran mayoría a perseverar. Muchos van a caer. Eso es otra cosa. No todo el mundo va a terminar la carrera, ni va a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anden en ella. No todo el mundo. Muy pocos terminan la carrera, porque yo lo he visto, hermanos. Ahora, la carrera de ir al cielo. Everybody. Oremos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Venga a tu reino. Y bendita elección. Bendita la doctrina, la palabra. Por favor, que no se pierda nada. Así como los 5 panes y 2 peces comieron 5,000 y tú dijiste no se puede perder nada. Yo te ruego, Dios de Abraham, que tu palabra no se pierda. Y también, unidos mis hermanos, te rogamos que se estudie mucho la doctrina, porque uno avanza, maduramos, aumenta el conocimiento, el amor y el entendimiento, como dice Isaías, hacia ti, hacia tu persona. Que estudiemos más la Biblia. Empieza por mí, por todos los pastores, sentarnos a estudiar, porque es un tiempo que nos ha tocado vivir de mucha confusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta palabra corra y que cumpla el propósito para que tú le enviaste. Así como dice el libro de Isaías, la nieve y el agua que bajan del cielo y no retornan hacia allá, sino que germinan la semilla y da pan al que come y semilla al que siembra. Así será mi palabra, que no retornará vacía, sino que cumplirá su propósito y el plan para aquella a la que le envié. Porque la palabra no puede estar presa. Podrán apresar a una persona bajo las redes, pero no las ideas. En el nombre de Jesús. Amén.